¿A quién no le va a gustar, ¿no? que haya ministerios que estén apoyando y defendiendo a los hermanos que, por hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, son perseguidos, son desvalijados, son expulsados de sus aldeas y de sus pueblos, son torturados, son metidos en las cárceles con testimonios falsos y luego se va a recoger una ofrenda para el Ministerio de Puertas Abiertas y bueno, es un privilegio para la Iglesia teneros hoy aquí. Gracias por esta labor tan preciosa que estáis haciendo y la Iglesia colabora de todas maneras. De esa ofrenda que damos, una parte va también para ayudar a Puertas Abiertas, ¿verdad? Pero está bien que de vez en cuando ellos, no es la primera vez que nos visitan, está bien que de vez en cuando ellos vengan con esa palabra profética que tienen y nos recuerden que lo que tenemos nosotros es un privilegio y que no tenemos que olvidarnos de los hermanos perseguidos. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se me oye? ¿No se me oye? ¿Y cómo me contestáis? Ahora sí, se me oye mejor. Perfecto. Mi nombre es Daniel, soy representante de Puertas Abiertas y es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias a Rebeca, José Carlos por la invitación. Quiero compartir un poquito con vosotros lo que es Puertas Abiertas, lo que hacemos, lo que pasa más allá de nuestras fronteras y lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y yo he traído una presentación, hemos tenido algunos detalles técnicos que resolver y no sé si los hemos resuelto del todo, pero bueno, ahora lo veremos. Como sé que el tiempo es limitado, he pensado, oye, la introducción, que es básicamente presentar lo que es Puertas Abiertas rápidamente, por si alguno de vosotros no conoce, lo voy a hacer a través de un vídeo, porque el vídeo dura 2 minutos y medio y yo me puedo enrollar bastante más. Así que vamos a ver un pequeño vídeo que explica, como digo, qué es Puertas Abiertas para aquellos de vosotros que quizás no sepáis mucho sobre este ministerio y luego ya continuamos. Así que cuando queráis podéis poner el vídeo. Este es el hermano Andrés. Esta es su maleta. Consiguió un coche. Este es su coche. Cargó su coche de Biblias para introducirlas en Rusia. Otros se unieron a él y se compró una caravana. Esta es su caravana. Y así comenzó Puertas Abiertas, con un hombre y su maleta hace 60 años. Sí, ya tenemos 60 años. Hoy Puertas Abiertas sirve a la iglesia perseguida en todo el mundo. Este es el mundo. Esta es la guía de la persecución de los 50 países más peligrosos para los cristianos. Este es el número 37, este el 16, este el 5 y este el número 1. Este es Corea del Norte. Es el país más difícil del mundo para ser cristiano. No puede haber iglesias. Tener una Biblia se castiga severamente. Esta es una Biblia coreana. Este es un campo de castigo norcoreano. Este es un oficial negando que estos campos existen. Esto es lo que un prisionero dibujó sobre los campos de castigo y cómo es la vida para un cristiano en Corea del Norte. Es así. 어이구가 우리 집에 와서 집을 조사했어요. 그리고 내가 손으로 쓴 성경 구절 그 쪽지들을 발견했어요. 그들은 내게 여러 말로 고함을 지르고 남편과 나와 아이들을 모두 강제 수용소로 끌고 갔어요. 부모님과 아이들까지 수용소로 끌려가서 심한 노동을 해야만 했어요. 이제는 다 북한에 있지 않거나. Este no es un vídeo sobre gente extraña. Tampoco es un vídeo sobre otras personas. Ni es un vídeo sobre Corea del Norte. Es un vídeo sobre nuestra familia. Esta es una palabra. Esta es la ayuda que los cristianos reciben si dices esta palabra. Esta es otra palabra. Y esto es lo que consigues si la dices.
Nothing ever starts suddenly. It's always one thing leading up to another, as long as you keep saying yes to God. Esta es nuestra edad. Esto es cuanto queda por hacer. Esta es nuestra web. Y esto es lo que tú puedes hacer. Y esto es lo que nos queda por decir. Tú puedes marcar la diferencia. Una de las cosas que hacemos como ministerio, aparte de todo lo que habéis visto en el vídeo, es compilar todos los años lo que nosotros denominamos la lista mundial de la persecución. Y la lista mundial de la persecución es una lista de los 50 países donde es más difícil ser cristiano. No solo son 50 países, hay muchos más, pero nosotros cogemos los primeros 50. Es más, estamos considerando como organización aumentar esa lista a unos 75, porque la realidad es que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles para los cristianos. Y solo por daros algunas cifras, 215 millones de cristianos, de personas, sufren algún tipo de persecución alta, muy alta o extrema. Repito, alta, muy alta o extrema. No están incluidos aquí todos los que sufren algún tipo de persecución. 215 millones de personas en el mundo que no pueden hacer lo que tú y yo estamos haciendo hoy aquí. Y estas 215 millones de personas pues están concentradas en varias partes del mundo que suman más o menos unos 630 millones de personas. Eso quiere decir que cada una de 3 sufre persecución. Pero a mí me gusta extrapolar esta cifra para que pueda cobrar un poquito más de sentido. Porque muchas veces pensamos que la persecución es algo, para los cristianos, algo que está muy lejos de nosotros. Si escogemos esa cifra y la extrapolamos al número de cristianos que hay en el mundo, la cifra se convierte en que cada cristiano, cada uno de 12 cristianos en el mundo sufre persecución. Aquí somos más de 12. Cuenta del 1 al 12, empezando de atrás para adelante. Tú eres el número 12, adivina quién le ha tocado. Pero eso es difícil a veces de entender y de pensar y de comprender. Y pensamos que nos ha tocado vivir, por la gracia de Dios, en un país como España, y que tenemos la libertad que tenemos, y pues está bien. Pero la realidad es, hermanos, que vivimos en tiempos atípicos. Lo normal, desde el principio y desde el inicio de la Iglesia, es que los cristianos han vivido en persecución. Eso es lo normal. Nosotros estamos viviendo un tiempo atípico. Yo tengo 2 mensajes que traer hoy. Uno, seguramente lo habréis adivinado ya. Este hermano viene a pedir ayuda, apoyo a los cristianos perseguidos. Muy bien, tampoco era tan difícil descifrarlo, ¿eh? Pero el segundo es, hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia perseguida. Ellos están allí con un propósito, el propósito que Dios tiene para sus vidas, y nosotros tenemos que aprender de ellos cómo viven sus vidas delante de Dios, porque nadie sabe lo que nos tocará vivir. Vivimos tiempos atípicos, lo repito. Nadie sabe lo que nos tocará vivir. Y podría contaros testimonios tras testimonios de cómo situaciones cambian de repente, donde había relativa calma y tranquilidad, y ahora pasan estas personas a sufrir por el Evangelio. Y la pregunta que te dejo es, ¿qué harías tú? ¿Cómo responderías tú si te tocase? Entonces, por un lado tenemos que apoyar a aquellos y acordarnos de aquellos que sufren por causa del Evangelio, y por otro lado tenemos que prepararnos y ver cómo lo están haciendo ellos y aprender de ellos por si nos tocase vivir esa situación. Quiero hablar de algunos países, muy brevemente. En la lista mundial de la persecución de este año, uno de los datos que resaltan es el siguiente, que la persecución ha aumentado de una manera exponencial en el sudeste asiático.
principalmente en países como la India. Y esto se debe a uno de los motores de persecución que vemos, que es el nacionalismo religioso. A lo mejor tú estás pensando, oye, pero ¿no es el Medio Oriente donde la cosa realmente está muy fea? Bueno, sí. Pero lo que estamos detectando es que estos países en el sudeste asiático están sufriendo una escalada en la persecución que no se había visto anteriormente. Y es que hoy en día, en países como la India, el haber nacido en la India quiere decir que tú tienes que ser hindú. Eso es el nacionalismo religioso. Si has nacido en Sri Lanka, tienes que ser budista. Y si no, tienes problemas. El Evangelio, los cristianos en la India están considerados una minoría, pero suman casi 60 o más de 60 millones de cristianos. Eso es más que toda España. Hace poco recibimos el testimonio de un chico de la India que se llama Ajay, un joven cristiano, que estuvo hablando con uno de nuestros colaboradores y le estuvo contando su experiencia. Dice, a los 4 años mis padres me mandaron a vivir con mis abuelos porque no tenían dinero, estaban pasando momentos difíciles y fui a vivir con mis abuelos. Y uno de mis primos me habló del Evangelio y algo me tocó y yo acepté a Cristo. Y entre tanto que todavía vivía con mis abuelos, su madre muere, su padre se vuelve a casar, le va un poquito mejor en la vida y decide volver a traer a Ajay a casa. Pero ahora Ajay era cristiano. Y cada vez que el padre le veía leer la Biblia, le daba palizas. Porque era una vergüenza para el padre que su hijo primogénito, su hijo mayor, hubiese renunciado a la fe tradicional. Y Ajay estuvo sufriendo mucho durante algunos años y el padre tuvo una idea, dijo, oye, pues ya sé, lo que voy a hacer es vamos a casar a Ajay con una buena chica hindú y ella ya se encargará de resolver el problema. Y efectivamente lo casaron. Pasó un año después de la boda y ocurrió algo que el padre no se esperaba, y es que la mujer se convirtió. El problema es que las torturas, las palizas continuaron, hasta el punto que un día sus hermanos decidieron matarlo. Y fueron a casa a buscarlo, pero gracias a Dios no estaba Ajay en casa. Así que lo que hicieron fue sacar todas sus cosas, los echaron, y les dijeron que no volviesen a aparecer por ahí. La mujer de Ajay no puede ir tan siquiera al pozo del pueblo donde viven a sacar agua porque el resto de las personas de su aldea también los tratan mal. Y el colaborador nuestro le preguntó a Ajay, oye Ajay, tú llevas siendo cristiano unos 8 años y por lo que me cuentas no ha pasado un solo día en el que tú no hayas sufrido por el Evangelio. ¿Cómo lo haces? Y Ajay con una sonrisa simplemente respondió, pero si Dios me bendice de innumerables maneras. Yo cuando pienso y veo estas cosas digo, ¿y dónde ven las bendiciones? Es difícil. Pero sabéis, hermanos, Jesús nunca nos prometió que todo nos iba a ir bien al seguirle. Por lo menos en mi Biblia no lo he encontrado. Sin embargo, sí que prometió lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y estas personas confían y ponen su fe en Jesús de tal manera que ellos saben, y se lo han meditado y se lo han pensado bien, y saben lo que tienen que hacer. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos, que nuestra fe tiene que estar bien cimentada, porque si no vendrán los vaivenes y las cosas no funcionarán. Pero cuando tú lo tienes claro, las cosas marchan. Egipto. El pasado domingo de Ramos, el 19 de abril, hubo un atentado, hace muy poquito. 49 personas, ¿se me oye mejor así? 49 personas fallecieron en el atentado que hubo en Egipto en 2 iglesias, 2 bombas. Una de las víctimas es el hombre que veis en la foto, Michael Nabil
Raheb, que tiene una niña, padre y una niña de 3 años y diácono de su iglesia. Este hombre, el día anterior, el sábado, estaba celebrando el cumpleaños de la niña con su mujer y sintió decirle a su mujer, ¿sabes qué? Creo que Dios me va a llamar a ser un mártir en algún momento. Os voy a echar de menos. Y al día siguiente le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Hoy quédate en el último banco de la iglesia. Normalmente se sentaban con él, delante. Como habéis visto, yo me sentaba atrás, por si acaso. Y más o menos en la mitad del culto. Y este chico Michael era el que llevaba la alabanza también. Más o menos en medio del culto detonaron las explosiones y una de las personas que murieron fue Michael. ¿Cómo cuentas una historia de estas? ¿Qué le dices a una niña de 3 años? Y sin embargo, su mujer es la que nos ha estado diciendo, se ha ido con aquel que amaba. Y nosotros estamos orgullosos de ello. Y mi hija, de 3 años, ha entendido que el sacrificio que su padre ha tenido que hacer es por Jesús. Son realidades muy duras, son historias muy duras, son noticias muy duras, que no las leemos en los periódicos, que no las vamos a ver en la prensa. Esta es gente que nunca va a salir en una revista. Y sin embargo, cuando estemos en el cielo, yo creo que estará muy por delante de nosotros. Tenemos mucho que aprender. ¿Estamos dispuestos a ir hasta el final? Yo me hago esa pregunta muchas veces cuando leo estas cosas. ¿Realmente estoy dispuesto? Porque es fácil decir, sí Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta el final. Yo estoy dispuesto. Pero hoy no voy a la iglesia porque es que es a las 11 y es muy pronto. Además que lo puedo ver por internet. Hoy no voy al culto de oración, Señor, porque ya oro yo en casa, ¿eh? Y muchas de estas personas sacrifican sus vidas por ir a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Sabéis? La iglesia perseguida nos ayuda a poner nuestra vida en perspectiva. Yo no sé con qué problemas has venido tú hoy. Todos tenemos problemas. Y normalmente nuestros problemas son los más grandes del mundo. Yo te sugiero que de vez en cuando leas algún que otro testimonio y verás cómo de repente tu problema ya no parece tan grande. Corea del Norte. Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para los cristianos y lo lleva siendo desde hace 17 años. Hace poquito tuvimos el Encuentro Nacional de Puertas Abiertas y trajimos a una hermana de 75 años que hace 7 salió de Corea del Norte, salió de un campo de concentración. Algunos de vosotros estuvisteis. Y los testimonios que nos cuenta simplemente ni en la película más cruda te los podrías imaginar. En Corea del Norte, esta mujer nació en un hogar cristiano. Solo había un pequeño detalle, ella no lo sabía. Porque sus padres nunca le dijeron que eran cristianos. Porque es que en Corea del Norte, el ser cristiano te lleva a la muerte, o peor aún, a un campo de concentración de estos. Y ella dice, yo nunca supe que mi madre era cristiana hasta después de que murió. Es más, pensaba que mi madre estaba loca, porque a veces la veía hablando consigo misma, a escondidas, a hurtadillas, iba para aquí, para allá. Y luego lo que se dio cuenta es que estaba orando. ¿Y sabéis cómo se dio cuenta más adelante de que su madre era cristiana y luego ya empezó a entender todo? Por cómo se comportaba su madre. A su madre la habían apodado, o la habían llamado, le habían dicho, tú has nacido para hacer el bien a otras personas. Nunca dijo una palabra por miedo,
y por proteger a sus hijos. Porque en Corea del Norte existe la ley, es una ley contra el cristianismo, que si tú eres cristiano, hasta 3 generaciones pagarán por ello. Hasta 3 generaciones. Con lo cual te vas a plantear muy claramente cuándo le vas a decir a alguien, necesitas a Jesús. ¿Qué puedo hacer? El precio que ellos tienen que pagar es muy alto, muy alto. Le dijeron, renuncia a Jesús y proclama a Mahoma o te matamos. Estoy orgullosa de que rechazara. 3 veces lo dispararon. Esto es lo que leemos, lamentablemente, prácticamente a diario. El precio que estas personas tienen que pagar por seguir a Jesús es el más alto que tú puedes pagar. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos colaborar, escribir cartas, podemos mantenernos informados, podemos movilizar a otras personas y, por supuesto, podemos orar. Aquí tengo puesto, no sé si se lee muy bien, de lo que nos dijo un cristiano clandestino norcoreano. Nos acabamos de enterar de que Dios ha movido a cristianos fuera de este país para orar por nosotros, para ayudarnos económicamente. Estamos muy sorprendidos de que Dios nos ame tanto, de que use hermanos y hermanas que no conocemos para apoyarnos. Gracias de todo corazón. Muchas veces pensamos, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy nadie en términos de lo que yo pueda hacer a nivel mundial contra esta situación. Tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes ser la voz de estas personas que no pueden alzar la voz. Tú puedes ir a visitar quizás, o puedes apoyar para que los proyectos sigan adelante, para que gente a quien Dios ha preparado pueda ir y hablarles el Evangelio. Porque al fin y al cabo, no se trata de esto de dar simplemente consuelo a estas personas que sufren persecución. A veces se equivoca ese mensaje. No es simplemente darles consuelo, es mantener una llama viva en medio de unas situaciones donde de otra manera el Evangelio no va a llegar. Y si esas personas no están ahí, ¿quién les va a llevar el Evangelio a los otros? Pero necesitan de tu apoyo, de tu ayuda, de tu intercesión. Yo oro por la iglesia perseguida. Vale, pero ¿cómo es tu oración? Es decir, tu oración es como, Señor, te pido por los hermanos que sufren persecución, el lunes. El martes, Señor, te pido por la iglesia perseguida. El miércoles, Señor, te pido por aquellos cristianos que sufren violencia. Y así todos los días. Y se nos hace un poco monótono y nos acabamos aburriendo. Y yo en alguna ocasión le he dicho a las personas, oye, si tú tienes una necesidad y vienes a hablar con Rebeca, con José Carlos, quieres que oren por ti, hay una cosa que estoy seguro que no te gustaría que ocurriese. Y es, hermana, hermano, tengo una necesidad, quiero hablar con vosotros y que oréis por mí. ¿No te gustaría que ellos dijesen, vale, bien, Señor, te pido por la necesidad del hermano, amén. Siguiente. Tú esperas que te oiga, poder compartir tu historia, tu problema, tu situación, ¿verdad? Que se identifique contigo. ¿Qué nos hace pensar que la iglesia perseguida es distinta? Lo que pasa es que no sabemos nada de ellos. Y es por eso que entidades como Puertas Abiertas quieren poner en tus manos esa información. Voy a pedir a los sugieres que repartan, por favor, los boletines de muestra. Quiero que te lleves uno. Dentro hay una hojita que dice, digo que sí, yo quiero estar informado, yo quiero saber lo que pasa, yo quiero recibir el calendario de oración que enviáis todos los meses para orar de una manera específica por las situaciones de nuestros hermanos perseguidos. Por la parte de atrás hay una opción para hacer donativos. No es obligatoria, ponemos ahí, porque como cualquier otro proyecto, como cualquier otra situación ministerio, necesitamos los donativos para poder seguir avanzando. Pero eso no es el mensaje principal. El mensaje principal es mantente informado. El mensaje principal es ora por ellos con conocimiento de causa.
No es lo mismo decir, Señor, acuérdate de la iglesia perseguida, que decir, Señor, te pido por Ajay, por la familia de Michael. La mujer se llama Sara, la hija se llama Priscila. No es lo mismo. Te invito a que rellenes esto y al finalizar me lo entregues o entregues a mi compañero Isaac ahí atrás en la mesa. No lo dejes para luego. Dice, bueno, me lo voy a llevar y voy a pensármelo y ya lo haré. Es que, ¿sabes qué, hermano? No me he traído bolígrafos. Pues no te preocupes. Oye, mira, es la casualidad que yo me he traído un montón y no me importa dejártelos. O sea, que no sea por el boli. Por cierto, ya se me olvidaba lo del libro. Tenemos algunos libros sobre el contrabandista de Dios, que es la historia del hermano Andrés. Si queréis más información, habláis con nosotros. Y no nos dedicamos a la venta de libros, pero creemos que este es un testimonio muy bueno que interesa compartir. En los minutos que me quedan, quiero compartir. Estaba pensando, ¿qué voy a compartir con estos hermanos? A lo mejor el mensaje de Juan, Señor, que caiga fuego. No. Voy a hablar sobre Génesis 22. Obedecer a Dios es hacer algo práctico. Génesis 22. Cuando Dios habló a Abraham, le dio una palabra muy clara de que tenía que ofrecer a Isaac. Lo vemos en el versículo 3. Dice, y Abraham, Génesis 22, 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y llega al pie de la montaña y le dice a sus dos siervos, oye, quedaros ahí, el muchacho y yo subiremos solamente. Ahora, no te pierdas esto es muy interesante. ¿Por qué le dice a Abraham, a sus 2 siervos, que se queden al pie de la montaña? Por cuestión de tiempo lo respondo yo mismo. Porque si los siervos hubiesen llegado a la cima con él, en cuanto Abraham hubiese levantado la mano con el puñal para matarlo, los siervos lo habrían agarrado. He dicho, ¿a ti se te ha ido la cabeza? ¿Qué vas a hacer? Con lo que ha costado traer a un hijo y ahora tú te lo cargas. ¿Sí o no? Lo hubiesen detenido. A veces, hermanos, tienes que dejar al resto de lado, detrás, y seguir adelante para llegar allí a donde Dios te quiere llevar. Yo no os conozco a ninguno, pero sé que muchos de vosotros quizás estáis luchando con esa situación en la que, oye, es que estoy a gusto con mis amigos, con mi círculo. También quiero avanzar en las cosas de Dios, pero parece que hay una lucha continua y no acabo de avanzar. Hoy te quiero decir que llega un momento en que si tú quieres llegar a cumplir ese destino que Dios tiene para ti, tienes que dejar a aquellos que te están deteniendo detrás y subir tú solo. Finalmente llegan a la cima de la montaña y está a punto de sacrificar a Isaac y oye una segunda voz. Esto es interesante. Le dice la segunda voz, la segunda palabra, no mates al muchacho. La primera palabra de Dios a Abraham ha sido, mata al muchacho. La segunda es, no mates al muchacho. A mí me hace recordar esto a la situación, los que somos padres lo entendemos, ¿verdad? Sobre todo de niños chicos. A veces quieres matar al muchacho y a veces lo quieres mucho. Si sois padres lo entendéis. Y si todavía no lo sois, lo entenderéis más adelante. La segunda palabra, no mates al muchacho. Y si Abraham no hubiese sido tan obediente a la segunda palabra como lo fue a la primera, la consecuencia habría sido una consecuencia de muerte. Y habría cambiado toda la historia. Hermanos, a veces creemos que estamos estupendamente bien. Yo he sido fiel a esa primera palabra. Dios me ha hablado, Dios me ha llamado, Dios me ha traído al redil, ahora soy uno de ellos. ¿Qué pasa con esa segunda palabra? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios?
Y como dije hace un momento, yo no os conozco, pero sí sé que Dios te está hablando. A través de tus líderes, a través de su palabra, a través de tu familia. ¿Qué te está diciendo Dios? Hay una cosa interesante que hizo Abraham, que dice en el versículo 3, dice, y se levantó, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y partió. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que muchas veces cuando Dios nos dice algo, nosotros decimos cosas como, bueno, esto tengo que orar, meditar 6 meses como mínimo y ver. Y realmente lo que detrás de esto estamos diciendo es, voy a ver si convenzo a Dios de que no es buena idea de lo que me está diciendo. Cuando Dios te dice algo, más vale que lo hagamos rápido. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Porque cuando le dijo, ve a matar al muchacho, él se levantó de mañana y fue. Y cuando le dijo, para, también paró. Imaginaros que se hubiese retrasado. Dice, oye, creo que he oído por ahí un relámpago, mejor lo mato, tengo que obedecer a Dios. Fue lo primero que me dijo. Las consecuencias hubiesen sido consecuencias funestas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer esa segunda palabra de Dios? Con lo que Él te esté diciendo. Vemos las noticias terribles de lo que está pasando, los testimonios como los que os acabo de contar y muchos otros. Y decimos, Señor, ¿qué hago? Y sabéis, hay un versículo que me gusta mucho que está en Esther, capítulo 4, versículo 1, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Está hablando Mardoqueo a la reina Esther y diciéndole, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino de Dios? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor que tienes que hacer? Y quizá no lo estamos haciendo. Pero, ¿qué hago? Hacer lo correcto es algo práctico. Martin Luther King dijo, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. En ciertas situaciones, la cobardía te va a preguntar, ¿pero es seguro hacer esto? La conveniencia te va a preguntar, ¿es políticamente correcto? ¿Es políticamente aceptable? La vanidad te va a preguntar, ¿pero es popular? ¿Me va a afectar? Y la conciencia te va a decir, ¿es lo correcto? Es difícil hacer cosas correctas. Todos sabemos que tenemos que hablar de Jesús. A nuestros compañeros en el trabajo, a las personas que nos conocemos, ¿verdad que sí? Pero es difícil. Todos sabemos que la oración es lo que nos mantiene al lado de nuestro Señor y es fundamental para nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Por eso seguramente que los días de oración son los cultos más llenos de toda la semana. Hacer lo correcto es algo práctico. Esta semana se celebró ponme la foto que te pedí, por favor. Esta semana se celebró en Estados Unidos la cumbre mundial por la defensa de los cristianos perseguidos, organizada por la asociación Billy Graham. Y ayer leí un testimonio que yo no sabía. ¿Recordáis esta foto? Es del 2015 de los coptos egipcios que fueron decapitados en la playa por ISIS. 21 personas. Pero las 21 personas no eran egipcias y no eran coptas. Había una persona que no lo era. Aquella, el negrito. Se le ve también en los rasgos. No es egipcio. Este hombre era de Chad, un país en el centro de África. Y él no era cristiano. Y cuando le llegó el turno, le dijeron, reniega de Jesús y te puedes marchar. Esto lo ha contado esta semana un líder copto. Renuncia a tu fe en Jesús y te puedes marchar. Y él podría haber dicho, yo no soy cristiano, no sé ni quién es este Jesús. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Su Dios es mi Dios.
Y eso le costó perder la cabeza. Estamos viviendo una vida de tal manera que las personas de fuera, aquellos que nos rodean, puedan decir, yo quiero ese Dios. ¿Estoy haciendo algo? Imaginaros cómo vería la fe de esas personas, que aún teniendo la posibilidad de decir, oye, yo renuncio a esto, yo ni siquiera he creído o oído de Jesús y me puedo marchar con mis familiares, él decide decir, ¿sabes qué? Tu Dios no es mi Dios, su Dios es mi Dios. Hacer lo correcto es algo práctico, algo te va a costar. Y hacer lo correcto propaga el mensaje del Evangelio. Hablé antes de Hea Wu, que fue la mujer que vino de Corea del Norte. Voy a verla ahora, no me quiero pasar. Y os comenté que ella no sabía que sus padres eran cristianos. Pero su madre hizo lo correcto. Hacía lo correcto con sus vecinos, con su familia. Hea Wu misma acabó en prisión en 10 cárceles, sufriendo torturas inimaginables, comiendo un puñadito de maíz podrido todos los días. ¿Y sabéis qué hacía ella? Compartía el puñadito con los demás. Y poco a poco así pudo hablarles del Evangelio. Y se crearon varias iglesias clandestinas dentro de la prisión. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Viviendo una vida cómoda. ¿Te está costando algo? ¿Tienes alguien que dejar? Yo no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues vete a Corea del Norte a ver si te pillan y pasas todas estas penurias y entonces eres un buen cristiano. No. Pero quizá el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que te acerques más a mí. Y para ello tienes que dejar algunas cosas o algunas personas ahí detrás, porque si no te van a detener. Yo ya he acabado. Vamos a orar, por favor, porque es el Espíritu Santo realmente el que tiene que hablar, el que tiene que tocar nuestros corazones y el que te va a mostrar en tu vida qué tienes que hacer, a quién tienes que dejar o qué tienes que dejar. Señor, yo te agradezco por la oportunidad de estar en esta tu casa. Bendecimos tu nombre. Nos acordamos, Señor, de aquellos que sufren tantísimo por causa de tu nombre. Y te damos gracias por su ejemplo y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que realmente estemos dispuestos a llegar hasta el final. Pero hoy nos acordamos de sus familias. Hoy nos acordamos de Hea Wu, nos acordamos de Sara, de Priscila, hija y mujer de Michael, asesinado por tu causa. Y, Señor, te pedimos que les des consuelo, que les des fortaleza en medio de este dolor y sufrimiento. Y, Señor, te pido por cada persona representada en este local. Tú sabes, Señor, a qué les estás llamando. Tú sabes qué es lo que tienen que hacer. Tú sabes qué paso tienen que dar. Te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo tú les redargullas, les hables. Y que, al igual que Abraham, podamos ser prontos en nuestra respuesta, Señor. Y estar siempre dispuestos a ver tu voz. En tu nombre oramos. Amén.